La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León cerrará el 35% de las aulas del Colegio de Villavieja de Hieltes. Buenas tardes una vez más. Acabo de leer en La Gaceta el artículo de opinión del señor Juan Carlos García Regalado y aunque rara vez comparto o coincido con sus tesis y argumentos, en esta ocasión lo hago al menos parcialmente. Por eso os voy a leer a continuación los fragmentos de su artículo con los que sí me identifico de alguna manera. El artículo que tengo aquí se titula «Tenemos que hacer algo». Y uno de esos párrafos dice: «No es justo que por unos servicios de tercera paguemos lo mismo o incluso más que los de Bilbao. Es vergonzoso, sin más calificativos, pagar porque nos dejen agonizar. La inversión en infraestructuras local, regional y estatal es prácticamente nula. Pero la culpa es nuestra. No nos quejamos y cuando más nos marcan con el hierro de la miseria, más parece gustarnos». Tengo que reconocer que no discrepo esencialmente de esas ideas que recoge el señor Juan Carlos, aunque sí de la gran mayoría de otras que se exponen en ese documento. Además, el señor Julián Ballestero Chillón, el director de La Gaceta, en su artículo de opinión que está en la página anterior, también aborda el mismo tema, aunque a priori no lo parece, porque el director lo aborda desde un enfoque aparentemente diferente. Su artículo se titula «Así nos roban Sánchez y Urkullu. El Endacari ha puesto precio a asistir a la cumbre de Salamanca y el presidente paga gustoso el chantaje». Como la mayoría del pueblo se limita a leer los titulares, pues muchos se habrán quedado con ese mensaje sistemático de que Sánchez, Urkullu, los catalanes nos roban, están rompiendo España. Pero vamos a leer realmente de las palabras del propio don Julián algunos de los párrafos que vienen en el artículo. Dice, para aclarar, claro: «El privilegio de los vascos se llama hacienda foral y el atraco se llama cupo. Un privilegio compartido con los navarros que fue instaurado en el siglo XIX. El siglo XIX estamos hablando de 1800 tantos, que no gobernaba Pedro Sánchez, como consecuencia de las guerras carlistas, que tampoco fueron responsabilidad de este infame gobierno. Y reconocido en la Constitución de 1978, porque incluso el dictador Franco había mantenido esos beneficios fiscales a Álava y Navarra. La hacienda foral consiste en que las diputaciones vascas y Navarra recaudan todos los impuestos salvo el IVA y luego calculan junto al gobierno de turno la parte que deberían pagar a la administración central por los gastos comunes. Todo ese dineral que los vascos apañan y no sueltan les permite tener el doble de financiación per cápita que el resto de los españolitos de a pie. Por eso las escuelas y las universidades tienen más presupuesto que el resto. Por eso los hospitales son mejores, los servicios sociales más generosos y sus infraestructuras dan envidia». Palabras del señor don Julián Ballestero. En definitiva, que ambos vienen a decir que las comunidades autónomas más reivindicativas, menos dóciles y menos conformistas han conquistado beneficios históricos y notables ventajas reconocidas por la propia Constitución española, precisamente por esa actitud reivindicativa, mientras que otras comunidades autónomas como Castilla y León, estoicas, conformistas, dóciles y anegadas, ven pasar todas las oportunidades mientras la prensa local, provincial y autonómica se dedica a mimar a nuestro gobierno autonómico. Y es que nos guste o no reconocerlo, los castellanos tenemos esa actitud. Y aunque ahora el señor Juan Carlos firme una aparente arenga con la que estimular el levantamiento de los ciudadanos, lo cierto, como ya os comentaba, es que la prensa dominante en esta provincia de Salamanca y del resto de Castilla y León se dedica en cuerpo y alma a sustentar en el poder autonómico al Partido Popular, que es el último y el único responsable de gestionar algunas de las principales
competencias que afectan directamente a los ciudadanos. Por ejemplo, tanto la sanidad como la educación son dos de los servicios fundamentales que lleva gestionando más de 30 años el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y sin embargo, ¿cuántas críticas o cuántas exigencias sobre estos servicios esenciales podemos encontrar en este tipo de prensa? ¿Cuántas veces la prensa provincial arremete verdaderamente contra el gobierno autonómico? Nunca o casi nunca. Don Julián podía haber aprovechado, mientras decía que las escuelas, las universidades, los servicios sociales y los hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco dan envidia, podía haber dicho, a ver si aprenden nuestros gobernantes a luchar por estas tierras como lo hacen los otros por las suyas propias, en vez de dedicarse a decir que nos roban, que es completamente falso, está recogido en la Constitución. Por eso, hoy, como casi todos los días, el señor Julián centra su crítica contra el gobierno de Pedro Sánchez, llamando directamente robo a la hacienda foral de las Diputaciones Vascas y Navarra, legalmente recogidos en la Constitución de 1978, como él mismo reconoce. Y por su parte, y de igual modo, el señor Juan Carlos dice: el abandono al que nos somete Madrid es puro terrorismo político-administrativo. Madrid. Los demás no nos tienen abandonados. Son palabras verdaderamente gruesas, y ni siquiera digo que estas radicales acusaciones no sean hasta cierto punto merecidas, pero no me consta que las escriba usted jamás contra los sucesivos gobiernos de nuestra comunidad autónoma, que han sido y siguen siendo los que realmente nos están dejando agonizar. Tampoco me consta que las haya escrito usted jamás contra los sucesivos gobiernos centrales del Partido Popular, que bien podrían haber compensado ese supuesto abandono que usted denuncia de este gobierno. Lo cierto es que el objetivo fundamental de este vídeo, aunque la introducción haya sido muy larga, luego la entenderéis al final, es denunciar un atropello concreto que ejecutará la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en el CRA Río Yeltes de Villavieja. Un atropello del que difícilmente se harán eco en sus columnas el señor Juan Carlos García Regalado o el señor Julián Ballesteros Chillón, porque son atropellos que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, y ellos prefieren defender nuestras tierras denunciando sistemáticamente la supuesta ruptura del territorio nacional que nunca llega o los supuestos robos de otras comunidades legalmente recogidos por nuestra señora Constitución española. Concretamente, el próximo curso, la Junta de Castilla y León tratará de suprimir en nuestro colegio rural agrupado uno de los 3 grupos actuales y una de las maestras, por lo que pasaremos a tener solo 2 grupos de alumnos. Uno de esos grupos estará constituido por 9 alumnos de infantil, primero y segundo de primaria, y el otro estará formado por 15 alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Es decir, nos quedaremos con un grupo de 9 alumnos cuyas edades oscilan entre los 3 y los 7 años y otro grupo cuyas edades oscilan entre los 8 y los 11 años. No parece a priori que esto sea ningún inconveniente grave, porque no faltarán profanos que aseguren que ellos fueron a escuelas unitarias en las que se recogían a chicos y chicas de todas las edades, pero nos guste o no, las competencias intelectuales y la autonomía a esas edades son extremadamente diversas y requieren una atención mucho más concreta y específica de la que puede ofrecer un solo profesional en ese aula. La Consejería de Educación, para hacer este recorte, se ampara en la legislación autonómica que regula las ratios de las aulas de infantil y primaria, pero lo cierto es que esa legislación la diseña, la redacta y la aprueba la propia Consejería. Es el fruto de su política educativa. Es como si a mí se me acerca un vecino y me dice: Jorge, ¿tenéis las entradas de la piscina muy caras? Y yo le digo: bueno, es que es lo que dice la tasa, que es quien regula esos precios. Hombre, el vecino me debería decir: claro, Jorge, pero esas tasas las aprobáis en el ayuntamiento. Si el ayuntamiento quiere cambiar su política de ingresos con la piscina, no tiene más que modificar esa regulación para hacer otra política educativa que sí defienda el mundo rural. Quizá mañana en la cumbre de presidentes autonómicos que se celebrará en Salamanca,
el señor Mañueco proteste vehementemente contra Sánchez por el tema particular de la despoblación, mientras su consejera de Educación aprueba para Villavieja de Yeltes un recorte del 35% de los servicios educativos básicos. Pasamos de 3 aulas a 2 y perdemos una maestra. No hay que ser un lince para darse cuenta de que los recortes de los servicios públicos esenciales en los ámbitos rurales son una de las complejas causas que provocan y aceleran su despoblación. Si no hay servicios, los jóvenes se marchan. Si no hay gente, no hay dinámica económica y se cierran los negocios y desaparecen las oportunidades de trabajo. Nosotros desde el Ayuntamiento vamos a seguir el consejo del señor Juan Carlos García Regalado, porque no solo tenemos que hacer algo como reza en su título, sino que nosotros haremos cuanto podamos para evitar esta continua sangría a la que nos somete permanentemente la Junta de Castilla y León, que acabará por condenar al 90% de los municipios salmantinos. Por su parte, señores Juan Carlos y Julián, seguro que pueden ustedes aparcar por unos instantes su visceral animadversión contra el infame Sánchez para escribir, aunque sea unas tristes líneas que se hagan eco de esta realidad. Porque mientras ustedes dedican horas y horas a la santísima cruzada de evitar la supuesta ruptura de España, el gobierno autonómico de Castilla y León, que tanto mimáis, sí está desmantelando verdaderamente nuestras tierras, porque la educación y la sanidad son competencias autonómicas absolutamente propias, que no dependen ni de Madrid ni del gobierno central. Pues dicho esto, no queda más que darles las gracias por su atención y enviarles un cordial saludo.